Muy bien. ¿Quién calculó ya el voltaje colector emisor? Yo. Dígame, Celi, ¿cuánto salió? 13.982 voltios. 13.982 voltios. Muy bien, ¿no? Por acá con Celi. Muy bien. ¿Quién calculó el voltaje del colector? 15.99 volts. ¿Cuánto? 15.99. 16.9. Ya 16, claro, redondeándole ya. 16 redondeado. Ya. ¿Quién me dio el dato? Paneso. Paneso, muy bien. 16 voltios. Voltaje de base, ¿quién calculó el voltaje de base? 2.75. Disculpe. 2.75 voltios, ¿verdad? Esas me pasaron el dato, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. Vivian y Sandy eran, ¿verdad? Y el voltaje del emisor, 2.4 voltios. 2.7. Voltaje del emisor, 2.41 me dijo. 0.4 voltios. Ah, ya, muy bien. 0.4 voltios. Muy bien. Voltaje base colector. 2.7 voltios. 2.7 voltios. ¿No le salió negativo? Tendría que haber restado 2.75 menos 16. ¿Cuánto le sale eso? Menos 13.24 voltios. Menos 13.24 voltios. Ahí sí, ¿no? La polarización e inversa. Corriente de saturación. 6.66. 6.66 miliamperios, me imagino. Sí. 6.66 miliamperios. Muy bien, ¿no? Vamos a hacer la resolución, ¿no? Ya estamos todos, ¿verdad? Gina, vamos por aquí. Muy bien. Bueno, muy bien, Sandy. Ángelo, Vivian. Estaban atentos. Bueno, por ahí Gina también y Melanie, ¿no? Muy bien, vamos a hacer el desarrollo. Sí, rapidito, ¿no? La corriente de base me dice que es igual al voltaje de corriente continua menos el voltaje base emisor. Es decir, corriente de base es igual al voltaje de corriente continua, que para este caso era 20 voltios menos el voltaje base emisor 0.7 voltios entre la resistencia de base, que era 430 kiloohmios, más 1 más beta, que era la ganancia dimensional de 50, multiplicado por la resistencia del emisor, que era 1 kiloohmio, ¿verdad? Resolviendo esto, se obtuvo una respuesta de 40.12 microamperios, ¿verdad? Lo segundo que había que calcular era la corriente de colector, que sabemos que es igual a esa ganancia por esa corriente de base. Nosotros sabemos que la ganancia era de 50 y la corriente de base
era de 40.12 microamperios. Multiplicando esto, obtuvieron un resultado de 2 miliamperios. Muy bien. ¿Qué pedía después calcular? Voltaje colector emisor. El voltaje colector emisor era igual a el voltaje de corriente continua aplicado, que eran 20 voltios, menos la resistencia del colector, que eran 2 kiloohmios, más la resistencia del emisor, que era 1 kiloohmio, multiplicado por la corriente del colector, que ya hemos calculado que son 2 miliamperios, ¿verdad? Por lo tanto, aquí me queda 2, 3, 6, ¿verdad? 20 menos 6, me queda 14 voltios. Bueno, a ustedes les quedó, creo, 13 como algo, ¿no? Me dieron aquí el voltaje colector emisor. $13,98, ¿no? Más o menos 14. Bueno, pero haciendo el cálculo aquí me va a salir 14 redondeado, ¿no? Bueno, vamos a ponerle ahí 13.98 voltios. El voltaje de base era igual al voltaje de corriente continua aplicado, 20 voltios, menos la resistencia de la base, que era 430 kiloohmios, multiplicada por la corriente de base, que es 40.12 microamperios, ¿verdad? La corriente, el voltaje de colector igualmente era el voltaje de corriente continua aplicado, menos la resistencia en el colector, que era 2 kiloohmios, por la corriente del colector, que son 2 miliamperios. ¿Sí? El voltaje del emisor era igual a 1 kiloohmio, ¿verdad? Por la corriente del emisor. Y aquí habían dos opciones. O bien podría decir usted que la corriente del emisor era aproximadamente igual a la corriente del colector. O bien podía haber calculado que la corriente del emisor era igual a esa ganancia beta más 1 por la corriente de base. Cualquiera de las dos opciones, si hacía por el uno o por un lado, le iban a salir casi que aproximadamente lo mismo, ¿no? Solo que el de aquí iba a estar sumado más 1, ¿no? Más un valor más 1 y eso era todo. ¿Sí? Entonces, más o menos, la que se aproximara más al valor correcto, pues sería la de abajo, que sería, en este caso, la ganancia valía 50 más 1, 51, multiplicado por 40.2 microamperios. Y aquí les quedó, bueno, no sé cuánto les quedó ahí, pero voy a poner aquí tal cual, ¿no? 50 más 1 por 40.12 microamperios me da igual a 2.04 voltios. Muy bien. Sí, o si usted quería ahorrarse esa parte, también le pudo haber aproximado a 2 miliamperios. ¿Ya? El voltaje de base salía 2.74 voltios y el voltaje de colector salía 16 voltios. Muy bien, voltaje base colector es igual al valor de base, es decir, 2.74 menos el voltaje de colector, es decir, 16 voltios,
275, 1324. Que es menos 13.24 voltios. Y la corriente de saturación es igual al voltaje de corriente continua aplicado, que son 20 voltios, sobre la resistencia del colector, que eran 2 kiloohmios, más la resistencia del emisor, que era 1 kiloohmio. Teníamos una corriente de saturación de 6.66 miliamperios. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? ¿Quiénes estaban todavía pendientes de resolver? ¿Ya le calcularon? ¿Hicieron todos los cálculos? Y que disculpe una pregunta. Digan. Al momento de sacar ya las respuestas así, no hay problema, o sea, tal vez en una evaluación que varíe si, como yo saqué en el voltaje del colector, saqué 15.99, pero ya sea redondeándole a 16, o sea, no hay problema si utilizo el 15.99. No, no hay problema. En transistores vamos a manejar una variación un poquito más alta de decimales porque hay aproximaciones, ¿no? Y eso ya va a depender del criterio de usted. Por ejemplo, esta aproximación de usted, elegir que la corriente del colector sea aproximadamente igual a la corriente del emisor, va a tener un resultado con ciertos decimales, que si usted elige que la corriente del emisor es igual a una ganancia beta más 1, ¿verdad? Por la corriente de base. Entonces, si hace este cálculo, va a tener otros decimales, ¿no? Va a tener respuestas parecidas, pero pueden variar un poco, ¿no? Entonces, sí vamos a manejar un poco amplio ahí el espectro de decimal. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No. Bueno, vamos a ver una última configuración. La configuración número 3 hay más, nosotros no vamos a ver más que esta para poder seguir con lo que es de nuestro interés, ¿no? Vamos a ver la configuración de polarización por medio de divisor de voltaje. Muy bien. El circuito de configuración por divisor de voltaje tiene asimismo un voltaje de corriente continua aplicado hacia una resistencia R1 y una resistencia R2 ¿verdad? Que va a la base del transistor. Por acá tenemos una resistencia en el colector y por acá tendremos una resistencia en el emisor. Por aquí tenemos nuestra salida, ¿verdad? Nuestro voltaje de salida en AC. Y por acá tenemos nuestro voltaje de entrada en AC. Muy bien. Y esta es la configuración por divisor de voltaje. Vamos a hacer el mismo análisis, ¿no? Pero, por ejemplo, quienes tal vez de alguna forma quieren hacer un
un poco más simplificado, pueden hacer por divisor de voltaje, es decir, determinando el voltaje en esta resistencia, ¿verdad? Y será el voltaje aplicado a la base. Pero vamos a ver la metodología, el método un poco más largo y después podemos deducir hacia el método más corto. Entonces lo mismo, vamos a tener que analizar la malla de entrada y la malla de salida. Ya, muy bien. Vamos a analizar entonces la malla base emisor. ¿Sí? Entonces lo mismo, tenemos un voltaje de corriente continua aplicado, ¿verdad? Por aquí tenemos una resistencia 1, ¿verdad? Por acá tenemos una resistencia 2. Por aquí ingresamos a la base del transistor. Por acá tenemos el emisor. Entonces tenemos una resistencia del emisor. ¿Verdad? Esta es la malla base emisor. Por aquí tenemos el terminal de la base. Por acá tenemos el terminal del emisor y por acá tenemos el terminal del colector. Vemos que se genera un nuevo bucle, ¿verdad? Un nuevo bucle. Y para ello le vamos a hacer la aproximación del circuito de Thevenin, ¿no? El circuito de Thevenin para poder reducir un poco este circuito, ¿no? Entonces, para eso vamos a aislar la parte de nuestro interés, que es donde está el voltaje de corriente continua. Por acá tengo la resistencia 1. Y por acá tengo la resistencia 2, ¿verdad? Y por aquí tengo mi terminal de base. ¿Sí? Entonces yo le pido determinar el circuito de Thevenin con referencia a la resistencia de salida. ¿Sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular la resistencia de Thevenin. Entonces nosotros ya sabemos que para poder calcular la resistencia equivalente de Thevenin, ¿qué hay que hacer con las fuentes de voltaje? Hacerla cero. Se cortocircuitan, ¿verdad? Se hacen cero o se cortocircuitan y las fuentes de voltaje de corriente se abren, ¿verdad? ¿Sí? Por lo tanto, al cortocircuitar este voltaje de corriente continua aplicado, nos queda que la resistencia 1 y la resistencia 2 quedan en ¿qué? En Paralelo. paralelo, ¿verdad? Por lo tanto, la resistencia de Thevenin equivalente será el paralelo de las dos resistencias. Después vamos a calcular ahora el voltaje de Thevenin. Para calcular el voltaje de Thevenin, lo vamos a calcular con respecto a la resistencia 2. Y vamos a tener que volver a conectar la fuente, ¿verdad? El voltaje de corriente continua. En este caso es un circuito bastante sencillo, entonces sabemos que aplicando un divisor de voltaje podremos encontrar ¿qué cosa? El voltaje de Thevenin, ¿verdad? Sobre la resistencia 1 más la resistencia 2, ¿verdad? Y redibujamos nuestro circuito equivalente de Thevenin. ¿Cómo nos quedaría el circuito equivalente? Nos queda el voltaje de Thevenin, ¿verdad? Y en serie se coloca la resistencia de Thevenin. Muy bien. Y hemos encontrado el circuito equivalente.
Muy bien. Entonces ahora sí vamos a redibujar el circuito. Me voy acá. Tengo un voltaje de Thevenin aplicado sobre una resistencia de Thevenin. Y ahora sí me voy ¿a dónde? A la base del transistor. Y por acá tengo la resistencia del emisor. Muy bien, entonces tengo la base y por acá tengo el emisor, ¿no? Entonces se me redujo el circuito para poder analizarlo de mejor manera. Entonces este voltaje de Thevenin será quien polarice a este circuito, generando por aquí una corriente de base, polarizando estos elementos, el voltaje más menos voltaje base emisor, y por aquí generando un flujo de corriente del emisor. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, voy a resolver la malla y me quedaría menos el voltaje de Thevenin más la resistencia de Thevenin por la corriente de base, más el voltaje base emisor y más la resistencia del emisor por la corriente del emisor. Todo esto igualado en 0. Lo mismo, ¿no? Esta corriente del emisor siempre me va a estorbar. Voy a tener que reemplazar con la aproximación que hicimos hace un momento. Y me quedaría menos el voltaje de Thevenin más la resistencia de Thevenin por la corriente de base, más el voltaje base emisor, más la resistencia del emisor por la ganancia beta más 1 por la corriente de base. Todo esto igualado en 0. ¿Qué necesito determinar? Corriente de base. ¿Y va a ser igual a qué? A ese voltaje de Thevenin menos ese voltaje base emisor sobre la resistencia de Thevenin más la resistencia del emisor multiplicado por esa ganancia beta más 1. ¿Verdad? Y encontré mi corriente de base. Bueno, lo que me falta determinar es el voltaje de base. Lo que me falta determinar sería la resistencia del emisor, ¿no? Pero sería el cálculo similar a lo que ya hicimos las aproximaciones en la configuración anterior, ¿no? Donde el voltaje base emisor era igual al voltaje de base menos el voltaje del emisor. Y el voltaje de base era igual al voltaje de corriente continua aplicado menos la corriente de base por la resistencia de base, ¿no? Entonces, bajo esos mismos preceptos, vamos a calcular acá abajo. Pero ya no lo voy a escribir, ¿no? Simplemente les paso ahí el dato. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No. No, no hay. Muy bien. Entonces nos queda analizar ahora la malla de salida, pero si nos damos cuenta, la malla de salida es igual a la configuración anterior. Profe, ¿Sí? súbale un poquito, por favor. ¿Ahí? Sí, profe, ahí. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Entonces, la malla colector emisor me va a quedar igualito a la configuración anterior, que era por estabilizado en el emisor, ¿no? Donde había una resistencia de colector y por acá una resistencia del emisor.
Por lo tanto, aquí tengo el mismo flujo de corriente del colector. Por acá el flujo de corriente del emisor. Y por aquí el voltaje colector-emisor, ¿no? Todo esto derivado de la polarización por este voltaje. Entonces aquí yo solo voy a copiar la fórmula porque esto ya lo calculamos, ¿no? De alguna forma en el análisis anterior. Entonces aquí me queda voltaje de corriente continua menos la resistencia del colector más la resistencia del emisor multiplicado por la corriente del colector. ¿Sí? También lo que yo ya sé, que la corriente del colector es igual a la ganancia por la corriente de base y que la corriente de saturación para este caso sería igual al voltaje de corriente continua sobre la resistencia del colector más la resistencia del emisor. ¿Sí? Es el mismo análisis, ¿no? No sé si se dan cuenta de eso, por eso ya solo les copio así, para no... Aquí está, ¿no? Si se dan cuenta es el mismo análisis, por eso ya copié solo las fórmulas. La malla es igualita, lo único que cambiaba era la malla de entrada, que tuvimos que hacer un circuito de Thevenin. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? Ya para ir finalizando la clase, creo que acaba a 10:45, ¿verdad?